Este es un episodio especial de Autos Fantásticos a Escala. Hoy trataremos un tema con el que cada coleccionista de autos a escala se ha topado inevitablemente. Porque siempre es una tentación sacarlos del empaque y siempre surge la duda. ¿Coleccionar en blister o en luz? ¿En el empaque o fuera del empaque? Empecemos por definir los términos que usan los coleccionistas. Blister es el empaque, la burbuja de plástico, la protección de fábrica. Se habla de blister cuando el producto viene en una base dura, como un cartón, y exhibido en una burbuja de plástico. Muchos juguetes vienen en esta presentación. Incluso muchos otros productos se puede decir que vienen en blister, desde herramientas de trabajo hasta pastillas. Otra palabra que se usa para describir esta condición es carded, la que se refiere a la base dura en la que viene el producto, que es como una tarjeta o card. Luz. Si traducimos la palabra luz del idioma inglés, esta significa principalmente suelto, por lo que es obvio que con esta palabra nos referimos al producto fuera del empaque, o sea suelto, así sin más. Bueno, ahora que ya tenemos claros los términos, querido espectador, te pregunto, como coleccionista, ¿te ha pasado algo parecido a esto, pero con autos a escala? ¿Y bien quieren uno NSDE o un CNE? ¿Qué? NSDE, nunca sacado del empaque. CNE, condición normal, sin empaque. NSD. Por supuesto. Gracias. Sostén esto, McBoy. Esta mujer parece estar suspendida por criogenia y por su apariencia ha estado en hibernación por siglos. Debo revivirla. Arruinaste el valor del coleccionista. Nunca sacada del empaque. Abrieron una caja. Deben pagar por eso. Y es que ese es el punto del dilema. ¿Coleccionar o no coleccionar en el empaque original? Veamos entonces las ventajas y desventajas de cada forma de coleccionar. 1. El blister o empaque es una forma segura de coleccionar. La burbuja de plástico proporciona seguridad y protección, y el auto en el interior se mantiene sin rayones ni abolladuras. Pero por otro lado, puede llegar a ser frustrante no poder tener el auto en nuestras manos, no poderlo hacerlo correr al menos una vez, aunque sea para comprobar si está en buen estado. 2. La tarjeta del blister suele traer datos interesantes sobre los autos que contienen. Incluso se ha empezado a usar códigos QR para poder ver los modelos en línea y tener acceso a más datos usando este código. Sin embargo, la misma tarjeta del blister nos impide ver en algunos modelos detalles que están puestos en un solo lado del diseño del auto. Incluso en autos con diseños iguales, a ambos lados, nunca sabrás si está bien pintado del otro lado si nunca los sacas de la burbuja. 3. Los blisters no requieren estantes. En muchos casos, con unos cuantos clavos en la pared, ya puedes exhibir tu colección. Pero esto también puede llegar a ser una desventaja si lo que buscas es una exhibición más personalizada, creando tu propio y original estante. También si te pica el gusano de tomar fotos fantásticas a tus autos, o incluso si tienes la afición de ponerlos en dioramas o maquetas donde se vean como autos reales. 4. Y llegamos a la razón más materialista. Estoy hablando del valor monetario de la pieza. No es ningún secreto que los juguetes en general, si los coleccionas en empaque original, llegan a tener un valor más alto en el mercado de compra y venta de juguetes de colección. Claro que si eres un coleccionista de verdad, no coleccionas pensando en vender tu colección. Eso no tendría ningún sentido de coleccionista. Y pasarías a ser un simple revendedor. Pero siempre puede surgir una situación imprevista que te obligue a vender tu preciada colección. Como este ejemplo. La tengo dividida en 2 habitaciones, pero esta es la principal. Oh, esto sí es una colección. Es la meca de los Transformers. Esta colección la compré con los años. Sacrificaba el dinero que me daba mi mamá para almorzar en el colegio y lo usaba para comprar los Transformers en las jugueterías. Pero ahora tengo que despedirme de la colección porque tengo que hacer espacio para nuestro hijo recién nacido. Mis Transformers ocupan toda la habitación, pero el bebé y los Transformers no caben juntos. Por lo tanto,
Si hay una razón de fuerza mayor, el coleccionista puede vender su preciada colección y sacar un mejor provecho económico de una colección en empaque original, aunque esa no es para nada la finalidad de un coleccionista. Por otro lado, si existe algo contrario al valor comercial o valor económico, es el valor personal, casi emocional que uno le infunde a su colección. Coleccionar en blister puede llegar a ser algo frío, y es más difícil encariñarse con un auto cuando nunca lo has tocado directamente. Se dice que un auto no es un auto si no ha corrido nunca. En este punto quisiera comparar los autos a escala con otro tipo de coleccionismo que puede dar una idea diferente del valor de coleccionar. La filatelia es el nombre que se le da al coleccionismo de estampillas. Se las puede comprar por planchas o individuales y se las puede coleccionar tal cual fueron compradas. Pero muchos filatelistas prefieren pegarlas a un sobre y enviarlas a otros filatelistas o a sí mismos, y que en el proceso la oficina postal les ponga un sello. Y uno se pregunta por qué preferiría coleccionarlas con un feo sello sobre la imagen de la estampilla. Simplemente porque eso es una prueba de que la estampilla ha viajado, que ha cometido la función para la cual fue creada y que pasó por el sistema postal. Es como si el sello les diera un valor extra. Y en los autos a escala tal vez no tengamos un sistema postal que nos dé un sello cuando un auto ha sido usado, y al menos ha rodado alguna vez por alguna superficie. Pero coleccionarlo fuera del empaque es como nuestro sello de valor extra, que nos dice que el auto ha sido usado con la finalidad para la cual ha sido creado. Al final, como pueden ver, cada forma de coleccionismo tiene sus ventajas. Depende de ustedes escoger la forma que más les guste. Espero ver en los comentarios del video si tienen sus propias razones de por qué coleccionar de una forma o de otra. Y espero que nunca les pase algo como esto. ¡Ajá! Ni siquiera China puede superar la edición limitada del sable de doble filo. ¡Ah! ¡Lo sacaste de su empaque original! ¡No! ¡Ya no es coleccionable! ¡Ah! ¡Qué idiota! Bueno, paso a despedirme no sin antes recordarles que si el video te ha gustado y sientes que quieres un poco más a tu colección, no olvides comentar, compartir, darle like y suscribirte para no perderte la próxima entrega de Autos Fantásticos a Escala.